A ti, maquinista cubierto de hollín, a ti, minero que cavas los moles primigenias de la tierra, bendito seas bienaventurado. Gloria al trabajo humano. Este es un extracto del poema Oda a la Revolución de Vladimir Mayakovsky. Ayer iban sus ríos derritiendo los hielos, quemados por la sangre de los trabajadores. Hoy descubren industrias, maquinarias, anhelos, y cantan rodeados de fábricas y flores. Y los ancianos lentos que llevan una huella del zar sobre sus hombros interrumpen el paso, por desplumar alegres su alta barba de estrella ante el fulgor que remoza a su ocaso. Las chozas se convierten en casas de granito, el corazón se queda desnudo entre verdades, y como una visión real de lo inaudito brotan sobre la nada bandadas de ciudades. Miguel Hernández, el poema Rusia. Bienvenidos a Tiempo Ahora. Estamos hoy en un día muy especial. Vamos a conversar sobre la Revolución Rusa y cómo este evento influyó en la historia del siglo XX. ¿Qué tal, Brian? ¿Qué tal, René? Bien, a ti. Bien, todo bien. El día de hoy tenemos preparados algunas reflexiones, como en toda la temporada, basadas en la obra de Hobsbawm, pero también vamos a analizar desde nuestra propia perspectiva este evento y también apoyados en más intelectuales y artistas. Además, tenemos una entrevista que vamos a realizar hacia el final del programa sobre el impacto de la Revolución Rusa en el Ecuador y cómo se recibió este evento. Vamos a tener a Tomás Quevedo, que es docente e investigador de la Universidad Central. Vamos a empezar este capítulo con una reflexión muy breve que ha preparado René en torno a la memoria sobre la Revolución Rusa. Buenas tardes a todos. Un saludo a todos los oyentes y todas las personas que nos están viendo en vivo. Bueno, aquí tenemos, primero, para presentar un poco, para las personas que nos escuchen, las que pueden ver, aquí un conjunto de matrioshkas, como se conoce a estas souvenirs o artesanías rusas, y aquí están todos los líderes de la Unión Soviética, empezando desde Lenin hasta Gorbachev. Dentro de Gorbachev, de hecho, está Yeltsin, pero no estaba completo, así que por eso no lo puse, y Putin. Pero obviamente, como ellos no pertenecen a la Unión Soviética ni a su proceso, los dejamos de lado. Pero bueno, ahí están. Bien, un poco para hablar sobre la memoria de la Revolución Rusa, voy a hablar sobre el aniversario 100, que obviamente no estamos muy lejos, estamos a 4 años. 4 años del aniversario 100. Voy a hablar del panorama más bien occidental, de europeo estadounidense, y también de la propia Rusia. Podemos decir que, por ejemplo, dice una amiga que también ha participado en este programa, la historiadora Olga Golechkova, historiadora por la Universidad de Moscú, en un artículo que ella escribió en 1917 que se llama, traduciendo al español, La Revolución Rusa aún sacude el mundo. Ella habla desde el punto de vista de la celebración en Italia, que era el lugar desde donde ella estaba, donde ella escribía el artículo y donde estaba residiendo en ese momento. Ella manifiesta que la Revolución Rusa en el aniversario 100, desde este espacio de Europa, es un espacio, digamos, lo que se debe llamar Occidente, hay una especie de ola de revolución manía, es decir, una ola de celebraciones, de foros, de eventos dedicados a la revolución. ¿Por qué? Porque definitivamente, y a ella le sorprendió, fue muy importante para la historia moderna de este país y para el mundo, ¿sí? Curiosamente digo por qué, porque en su artículo ella dice, y lo cito, dice: al mismo tiempo, Rusia no prestó la debida atención a la celebración del centenario, centrándose más bien en la victoria sobre Hitler, ya que este evento proyecta la gloria de la Unión Soviética en la Federación Rusa moderna. Y quisiera realizar un análisis con esto de la historia postsoviética y la época actual en Rusia. Hablamos casi de 35 años, es decir, desde la caída de la Unión Soviética, es decir, 1991, hasta ahora son más o menos 22, ¿no? 22, 23 años.
Perdón, 32, 33. Estaba hablando de 35, sí. 32 años, perdón. Entonces hablamos por lo menos de una generación y media, si contamos en cuenta que una generación dura más o menos, se calcula como 25 años, ¿no? Y entonces, y esta es una percepción personal, yo percibo al menos 3 generaciones implicadas en la actualidad en la memoria de la revolución. La primera, que son los nacidos en los 80, y que tuvieron su infancia en los años más críticos de la Unión Soviética y los 90, y también vieron la llegada de Putin. Y es la generación que, digamos, yo más conozco. También tengo que decir que yo estudié algunos años en Rusia, y he dado también clases de español a rusos por bastante tiempo, entonces conozco un poco de la realidad y por eso digo es la generación que más conozco. Y además es la generación que si yo hubiera nacido en Rusia, hubiera pertenecido a esta generación. Y es una generación bastante pesimista en cuanto al legado soviético, porque vivieron obviamente los peores años del mismo, ¿no? Y desencantados con la Rusia actual, a la que ellos ven con sesgos muy soviéticos como el autoritarismo que ellos rechazan. En segundo lugar están los nacidos en los 90 y que tuvieron su infancia más o menos en los años 2000 y posteriores, en los 90, pero es una generación mucho más optimista porque no vio la crisis que se desarrollaron en los 90 en Rusia. Y sin embargo, para ellos la revolución en la época soviética les es extraña y lejana. Existe en esta generación más que un desprecio, un olvido consensuado del legado soviético, y es sin embargo la generación más crítica, más política respecto especialmente a Putin, y de la que se puede esperar incluso una revolución de tipo de izquierda, y del mismo Partido Comunista, que ya se puede decir que empieza a verse renovado en algunos casos, que por cierto el Partido Comunista es el segundo más popular en Rusia después del partido de Putin, Rusia Unida. Ese es un dato bastante interesante. Y la tercera generación implicada, digamos, en esta memoria es la generación vieja, que nació en los años 50, 60 y que vivió los mejores años de la Unión Soviética, es decir, los años de Brezhnev, más o menos los 70, finales de los 70, y cuyos padres y abuelos participaron en la Gran Guerra Patria, es decir, la Segunda Guerra Mundial para los rusos, e incluso en la misma revolución. Añora mucho muchas cosas de la era soviética, como la amplia protección social, el cuidado para con los más necesitados, como los niños, ancianos, discapacitados, a los que en la actualidad, digamos, por el sistema que ha adquirido Rusia, son menospreciados, maltratados, entonces ellos sienten que este cambio como negativo. Es la generación que de hecho vota por Putin, por una obvia razón. Para ellos los 90, es decir, el fin de la Unión Soviética, constituyó la peor época de Rusia, una época de caos, de desorden económico, social, inflación, migración. Entonces, para ellos Putin vino a representar, a restaurar el orden que había más o menos en la época soviética. Te interrumpo solo un segundo para comentar sobre esta generación. Me parece súper interesante que ellos sean los votantes de Putin, especialmente porque Putin no refleja precisamente al ala más revolucionaria de la política rusa. Sin embargo, como en un recuerdo, como en una memoria popular, como tú señalas, sí, es lo más similar a la estabilidad anterior a la caída. Sí, sí, y eso es algo que quiero también señalar a continuación. Por estas y otras razones, la memoria sobre la Revolución Rusa resulta conflictiva, porque además de los viejos y los nuevos comunistas que tienen su desfile sumamente pequeño, sobrio y austero, que yo mismo lo he visto con mis propios ojos, que es como cuando no se salen a protestar, no sé, los jubilados, digamos. Aquí en realidad es bastante triste, digamos, bastante diferente a lo que era la celebración cada año, porque era la fiesta principal, ¿no? Y entonces no constituye una fiesta que aglutine a todos los rusos, como lo es el 9 de mayo. Y eso es lo interesante que acaba de señalar Nati. ¿Por qué? Porque el gobierno ruso actual y el ruso en realidad actual se siente muy cómodo y se siente bastante orgulloso
de la Segunda Guerra Mundial. El 9 de mayo se celebra como el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo. Por eso se llama también Gran Guerra Patria, no la dicen la Segunda Guerra Mundial, dicen Gran Guerra Patria, en contraposición con la Guerra Patria, que era la guerra contra Napoleón. Esta es la Gran Guerra Patria. Entonces, lo que se ha querido resaltar en la actualidad es este triunfo. Y Putin lo ha utilizado el gobierno lo ha utilizado de una forma muy inteligente, y lo que ha hecho es restaurar los símbolos, más no, como decía Nati, cuestiones ya estructurales. Como estos símbolos en la Rusia moderna al mismo tiempo se insertan, digamos, en la cultura, pero al mismo tiempo, digamos, ciertas cosas no. Es decir, la nostalgia ahora es muy grande, digamos, hay café soviético del estilo soviético, restaurantes al estilo soviético, pero más no el idealismo no. Nadie lo resalta, nadie resalta, digamos, la igualdad social, etcétera, todas estas cosas que representaba el socialismo en Rusia. Entonces, como digo, es una parafernalia con los símbolos, pero al mismo tiempo no. Más bien estos símbolos se venden, ¿no? Se venden muy bien y causan nostalgia, pero una nostalgia, digamos, alejada de la esencia, ¿no? Y por último, una cosa más, simplemente el personaje que vuelve a resurgir ahora en Rusia, histórico, no es, por ejemplo, si uno pensaría Lenin o Trotsky, sino Stalin. Curiosamente, Stalin, por ejemplo, es una figura muy polémica para el resto del mundo, pero para Rusia, en cambio, empieza a volver esta imagen de él. Sabes que esta reflexión que haces en torno a la nostalgia que existe sobre la URSS, pero no de la revolución, me hace pensar en una reflexión que existía, no recuerdo el autor, pero señalando el fenómeno de la nostalgia como un hecho que puede derivar en la creación de fuerzas reaccionarias. Y me parece muy interesante ver precisamente que lo que se resalta en medio de este revival de la URSS es precisamente como su versión más conservadora, ¿no? Y más autoritaria también. Sí. Bueno, iba a señalar algo similar a lo que tú señalaste, Nati, pero creo que puedo agregar a lo que tú acabas de decir y de paso retomar lo que expuso René. Lo que tú señalas, Nati, me recuerda a un autor británico, Mark Fisher, justamente cuando habla de su realismo capitalista, en el cual dice que justamente la característica de este realismo capitalista es la cancelación del futuro, es decir, esta es la única realidad posible en la que podemos estar. Entonces, en este contexto de realismo capitalista, justamente el regreso al pasado es un regreso a una época que se considera en la cual todavía había posibilidades o había un mundo del futuro. Ajá. Entonces, justamente me parece curioso que siempre esté vinculada esa memoria de nostalgia justamente a ese criterio generacional que establecía René, más o menos situándola algo más de 30 años atrás, o sea, décadas de 70, 80, que no fueron precisamente tampoco en su momento épocas idílicas, sino que fueron épocas muy marcadas por conflictos. Y bueno, lo hablaremos algún momento. Pero es cuando lo que estemos... no se quiere resaltar, ¿no? Sí, Se quiere resaltar otras cosas. Y con esto es lo último que quiero retomar. Más llamativo que todo esto es el hecho de que justamente al pensar en la nostalgia de la Unión Soviética, lo que queda en último lugar sea el hecho mismo que instauró la Unión Soviética, que es la Revolución Rusa, que es el tema de este programa, aunque no lo parezca, pero esto nos sitúa un problema, es decir, si en Rusia ocurre esto con la memoria de la Revolución Rusa, entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros desde aquí o en general desde fuera de Rusia la Revolución Rusa y qué significación tuvo en su momento y cómo podemos pensarla nosotros ahora como historiadores? Entonces, creo que con esto ya podemos, digamos, Sí. Más bien tomamos tu consejo y nos centramos en la Revolución Rusa. Bueno, para Hobsbawm, el inicio del siglo XX tiene una estrecha conexión con la Revolución Rusa, puesto que le dio una señal al mundo que motivó la acción política revolucionaria. Esto sucedió a lo largo del siglo XX.
La expansión del bolchevismo fue tal que solo 3 décadas más tarde una tercera parte de la humanidad vivía en regímenes socialistas. La estrategia de Lenin tenía que ver con la internacionalización del comunismo. En este sentido, la victoria en Rusia era solo un primer momento de la revolución mundial. Después del inicio de la Primera Guerra Mundial, los problemas en Rusia se intensificaron y el zarismo fue incapaz de controlar y dirigir la crisis. El antibelicismo se expandía en medio de la población, aunado por los malos tratos de las élites militares y capitalizando la fuerza política del bolchevismo. Por esa razón, la revolución de 1917 fue esperada, tanto al interior como en el exterior de Rusia. Su carácter no se había establecido de entrada, puesto que el furor del levantamiento popular había antecedido al mismo bolchevismo. Así que después de la victoria de los soviets, todavía quedaban 2 alternativas para el nuevo gobierno: un régimen burgués o un gobierno radical. El gobierno provisional que sucedió al levantamiento fue débil, y esto se convirtió en un vacío revolucionario que a los ojos de Hobsbawm el bolchevismo pudo aprovechar. Los soviets, es decir, una especie de asambleas populares permanentes, surgían en todos los lugares y albergaban una diversidad de tendencias políticas, donde antagonizaban los bolcheviques y mencheviques. A nivel urbano, las demandas eran sencillas. El pueblo pedía trabajo, mejores salarios y reducción de la jornada laboral. Por su parte, los campesinos pedían tierra. Todos querían el fin de la guerra, sin embargo. La ventaja que Hobsbawm identifica de los bolcheviques sobre las otras fuerzas políticas era su capacidad para comprender las demandas de las masas, mientras que el gobierno provisional, por el contrario, no pudo lograr siquiera respeto a sus decretos. Sí, solo un breve comentario aquí, y es algo en lo que voy a profundizar un poco después, que justamente esa fue la falla del gobierno provisional, es decir, tratar de reunir diversas tendencias tan heterogéneas que estaban en ese momento. En cambio, los bolcheviques, como tú lo has señalado, fueron muy concretos acerca de los grupos a los cuyas demandas reivindicaban, que eran los campesinos y los trabajadores. Algo que me parece fundamental sobre este tema es que los bolcheviques ceden en la propiedad familiar para los campesinos, que es algo que, digamos, es que se plantea desde una perspectiva socialista, era difícil de conceder, pero ellos habían entendido la particularidad de su pueblo y entendían que el 80% de la población era campesina y que por lo tanto no podían avanzar en una revolución sin ellos. Regreso. Esto hizo que el bando bolchevique estuviera conformado por al menos 250,000 hombres y mujeres rusas para 1917, cuando el gobierno provisional buscaba conformar una nueva avanzada militar que interviniera en la Primera Guerra Mundial. El ejército no participó y los soldados campesinos, que eran la base del ejército ruso, volvieron a sus lugares de origen con la promesa de participar en el nuevo reparto de la tierra. El Soviet de Petrogrado tomó el poder en el contexto del Segundo Congreso de los Soviets y no así el partido de Lenin, por lo cual el gobierno no fue capaz de resistirse. Esta estrategia fue dirigida por Trotsky. Es muy interesante que se haya utilizado una estrategia de toma del poder por parte de la organización, digamos, que aunaba el poder popular y no precisamente por el partido. No obstante, los bolcheviques tenían control del Soviet de Petrogrado. La radicalización del ejército, además, y la penetración de los bolcheviques en él fueron elementos clave para la ocupación del Palacio de Invierno, que ocurrió casi sin violencia. De hecho, a modo de burla, en la época se decía que el número de heridos fue mayor durante el rodaje de la gran película de Eisenstein Octubre que en el momento de la ocupación real del Palacio de Invierno, el 7 de noviembre de 1917. Lenin había pugnado por la elaboración de una planificación de las acciones que siguieron hacia después de la victoria. Para él era fundamental conservar el poder con el fin de extenderse al resto de Rusia y cuando esto suceda, permitirse el objetivo de una revolución mundial o cuando menos europea. Las fuerzas más conservadoras fueron incapaces de ganar el apoyo del campesinado ruso, que era, como les decía antes, el 80% de la población, mientras que los soviets más importantes habían logrado el traspaso del poder en distintas ciudades rusas con relativa facilidad. Para finales de 1918, el nuevo gobierno ya tenía respaldo del ejército, el control de las principales ciudades, de las capitales provinciales. Y su victoria se confirmó hacia 1920.
El poder bolchevique se mantuvo aún enfrentándose a continuas crisis como la conquista de los alemanes, la dura paz que les impusieron, las secesiones regionales, la contrarrevolución, la guerra civil, la intervención armada extranjera, el hambre y el hundimiento económico. En este sentido, Hobsbawm identificó 3 razones por las cuales sobrevivió la revolución. La primera razón es que los bolcheviques contaban con una herramienta gigantesca que era el Partido Comunista, que tenía al menos 600.000 miembros. Están escuchando la voz de una de nuestras invitadas, la Marina. Ojalá podamos verla luego. Ok, ojalá pueda conversar después. Bueno, entonces el Partido Comunista, que tenía 600.000 miembros, que además era un órgano centralizado y que tenía una disciplina rígida compartida por todas las instancias del partido. Este organismo fue promovido por Lenin desde inicios del siglo, desde 1905, pero además fue construido a través de su trabajo. Se extendió además hacia las organizaciones revolucionarias de todo el mundo a lo largo del siglo XX, y todas estas organizaciones que tuvieron algún nivel de éxito, algún nivel de incidencia, tuvieron modelos basados en el leninismo. Y tan solo aquí quisiera retomar igualmente algo que había mencionado en el primer programa de la Era de los Extremos. ¿Recuerdas que justamente yo había hablado acerca de esa diferencia de la manera de concebir la organización revolucionaria en el siglo XIX y en el siglo XX? Aquí estamos viendo eso, es decir, el partido como vanguardia, aquel que, digámoslo, introduce ese sentido de acción entre los sectores que encarnan el aspecto revolucionario. Entonces, este es, digámoslo, un elemento característico de la Revolución de Octubre, el rol que asignó al partido en la acción revolucionaria. El gobierno, bueno, una segunda razón por la cual la revolución sobrevive, de acuerdo con Hobsbawm, es que el gobierno soviético podía y quería mantener a Rusia unida como un Estado. Y esto es lo que le dio el apoyo de otros grupos que difícilmente hubieran sido sus aliados en otro caso, como la oficialidad, es decir, las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto es importante porque los otros bandos básicamente consideraban la desintegración. Y de hecho ahora se considera también, entre una de las ucronías de la Revolución Rusa es, bueno, hay diferentes, ¿no? Pero principalmente se considera que en 1917, 1918, la elección no era entre una Rusia liberal o una Rusia soviética, sino la Rusia soviética o la desintegración. Y por último, un tercer elemento que considera Hobsbawm es que la revolución permitió que el campesinado ocupara la tierra. Este segmento de la población vio más posibilidades de conservar la tierra si se mantenía el gobierno bolchevique que si llegaba otro gobierno o si es que volvía la nobleza. Décadas más tarde, los campesinos tuvieron, digamos, una situación diferente en relación a la propiedad de la tierra, pero eso pertenece un poco más a la reflexión de la historia de la propia URSS. La influencia posterior de la revolución fue la formación de cuadros que se diseminaron por Europa, Latinoamérica, Asia y África. El gobierno soviético promovió la universalización del socialismo y avanzó en la formación de un movimiento internacional disciplinado. La historia que sucede a la victoria de los bolcheviques es la historia de la URSS, como les decía antes, que merece un espacio y un tiempo específico. No obstante, es necesario sostener una vez más que la Revolución Rusa fue fundamental en la formación de los bloques de poder que antagonizaron a lo largo del siglo XX, pero también fue un destello de esperanza para los pueblos que esperaban un mundo donde la explotación del hombre por el hombre no tuviera lugar. En Latinoamérica, artistas, intelectuales y políticos recibieron la influencia de este suceso y produjeron una profusa obra dedicada a la Revolución de Octubre y a la formación de procesos políticos revolucionarios propios locales. Y en este sentido, Brian ha preparado también una reflexión en torno al pensamiento de Mariátegui sobre la Revolución Rusa. Sí, quisiera retomar justamente algunas de las últimas cosas que mencionaste y también, digámoslo, una vez más lo que había señalado René al inicio. Tú señalas, digámoslo, al último, que la Revolución Rusa no fue simplemente un aspecto de la historia de Rusia, sino que fue un suceso que en su momento tuvo implicaciones mundiales, que fue pensado mundialmente. O sea, la Revolución Rusa tuvo un sentido
podríamos decirlo, ecuménico. Sí. esto por es eso, interes- y por eso se celebra ahora de esa forma, es decir, por eso se celebra Sí. en el mundo de esa forma, no Ajá. como O sea, propiedad de los rusos, sino propiedad de la humanidad, se podría decir. Sí, pero yo creo que al respecto del sentido ecuménico está este fin último de la revolución mundial y Sí, es sí, como sí, una es lo que tarea quería decir. enviada, digamos, casi de manera espiritual hacia los bolcheviques. Sí, digámoslo, este sentido ecuménico contrasta justamente con lo que mencionaba René al inicio, digámoslo, con este olvido dentro de Rusia de la significación que tuvo la revolución rusa, y justamente con lo que tú señalabas, que, digamos, lo posterior a este primer momento del sentido mundial ecuménico de la revolución, este sentido más restringido como la revolución como algo específicamente de Rusia. Y me parece interesante este contraste entre lo internacional y lo nacional, porque es también algo que va a estar muy presente en el análisis de Mariátegui sobre la revolución rusa y cómo él la piensa, digámoslo, como peruano y como latinoamericano. Ujú. Solo te interrumpo un segundo para hacer referencia a lo importante que era en la estrategia de Lenin pensar la revolución a nivel internacional y cómo esto derivó en la formación de la Tercera Internacional. Pero también la lectura crítica de Hobsbawm plantea que ese es uno de los primeros errores de los bolcheviques al dividir el movimiento comunista internacional. Entonces, creo que ahí es importante también señalar la lectura a la que estamos haciendo referencia en esta temporada. Es crítica, pero también es capaz de mirar que los bolcheviques se enfrentaron día a día a la caída de su proyecto político y a la derrota, digamos, del socialismo a nivel mundial, o al éxito diario. Día tras día construyeron una historia que a mediano y largo plazo se alejó de los orígenes leninistas, pero que permitieron que el proyecto sobreviva casi hasta el final del siglo XX, ¿no? Mariátegui también justamente va a reflexionar, digámoslo, en su momento, la década de los 20. Y ahora sí, retomando justamente sobre Mariátegui, me parece importante justamente señalar este aspecto internacionalista porque es justamente esto lo que hace posible que la Revolución Rusa haya sido pensada en un lugar aparentemente tan lejano como es el Perú de Mariátegui. Y de hecho, Mariátegui empezó a escribir relativamente temprano sobre la Revolución Rusa. Ya en 1918 él escribe un artículo llamado Bolcheviques aquí, en el cual justamente en contra de un uso, digamos, lo vulgarizado de esa época, él se abandera del epíteto bolchevique y él señala sus esperanzas de que el socialismo como una planta extranjera comience a aclimatarse en el Perú. Esta alegoría de la planta y la aclimatización es muy típica del pensamiento del siglo XIX. La tropicalización, claro. Esto lo voy a adelantar, muy típica del pensamiento del siglo XIX. Y esto no es accidental porque, digámoslo, en este momento Mariátegui reconoce plenamente de que, digamos, el pensamiento socialista dentro de esta forma de pensar del siglo XIX, o sea, es un pensamiento extranjero, pero a pesar de ser un pensamiento extranjero, Mariátegui remarca de que este hecho no niega su utilidad para la construcción de un proyecto político viable en el Perú. Ahora bien, más importante, digamos, lo que este primer juicio de Mariátegui sobre la Revolución Rusa, me parece, digámoslo, todo lo que escribe durante y después de su estadía en Europa, lo cual es, digámoslo, un hito que me parece importante mencionarlo, ya que Mariátegui pasó en Europa y más concretamente en Italia entre 1919 y 1923. Y esta estadía es la que le permite hacer una lectura de Marx distanciada, digámoslo, de algunos de los presupuestos que habían marcado la lectura de Marx a finales del siglo XIX, es decir, las concepciones evolucionistas y mecanicistas de la revolución, o sea, lo que asociamos más generalmente con la Segunda Internacional y con el pensamiento, recuerdas, igualmente retomando el primer programa sobre la era de los extremos, este pensamiento del siglo XIX como era de las formas, la historia con un sentido intrínseco que evoluciona y que va caminando hacia el progreso. Mariátegui justamente rompe con esto y esto también se va a reflejar y lo va a enunciar muy claramente en textos posteriores. Entonces justamente esta estadía en Europa y en Italia le permiten hacer una lectura marxista que diverge de este determinismo tan característico del siglo XIX
y allí empieza a escribir sobre la Unión Soviética a partir de su convicción de que este país iba a encarnar uno de los polos de la historia del mundo. Es decir, la Unión Soviética como, digámoslo, una metáfora que él mismo utiliza, el cuartel general de la revolución, versus el Reino Unido o los Estados Unidos como, digamos, los cuarteles generales del capitalismo. Volviendo a Mariátegui, en 1923 él vuelve al Perú, y aquí es en este mismo año en el cual dicta una serie de conferencias en la Universidad Popular Manuel González Prada bajo el título de Historia de la Crisis Mundial. Y creo que son en estas conferencias en las cuales él, digamos, lo puede hablar más a profundidad específicamente sobre los hechos de la Revolución Rusa. Así, en una de estas conferencias, digámoslo, él explica qué es lo que hizo que el zarismo cayera en crisis, cuáles fueron las fuerzas políticas operantes, que creo que todavía no los hemos señalado, así que lo puedo mencionar ahora brevemente. Los mencheviques, los socialistas revolucionarios, divididos en un grupo de izquierda y otro de derecha, los bolcheviques y los anarquistas. ¿Y qué causas llevaron a que fracasara el gobierno provisional de Kerensky? Entonces, según Mariátegui, el problema, y esto era lo que había mencionado anteriormente, el problema con el gobierno de Kerensky es que este no encarnaba ni los ideales del proletariado ni los ideales de la burguesía. De aquí que justamente esto fue lo que dio paso a una ofensiva fallida en 1917. Después de la fallida ofensiva de 1917 que el gobierno trató de lanzar para cumplir con sus compromisos dentro de la Primera Guerra Mundial, es decir, atacar al ejército austroalemán. Después del fracaso de este evento, justamente el gobierno cae en total desprestigio, y esto es lo que da paso, por un lado, a un golpe reaccionario de Kornilov y posteriormente al fortalecimiento de los soviets y a la Revolución de Octubre como tal. Posteriormente también Mariátegui en otra conferencia habla acerca de los logros de la revolución en el sistema laboral, la educación, la asistencia y la infancia. También escribió Mariátegui sobre personajes de la revolución y, digámoslo, evidentemente uno de los más importantes es Lenin, y a Lenin lo vindica, lo defiende más que como un teórico, como un hombre de acción. Igualmente aparecen otras figuras que tal vez no resulten demasiado conocidas, como Lunacharsky, Zinoviev y Chicherin, pero hay una en particular que me parece bastante interesante y sobre la cual de hecho Mariátegui escribe bastante, digamos, a lo largo de la década de los 20, que es la figura de León Trotsky. ¿Y qué es lo que ve Mariátegui en Trotsky? En él no solo reconoce un protagonista de la revolución, sino a un filósofo, a un crítico, y esto, digámoslo, en los momentos iniciales de la revolución. Pero después justamente Mariátegui también tiene que enfrentarse a los sucesos alrededor de Trotsky y su relación con el gobierno soviético, con el mismo partido, es decir, qué es lo que ocurrió con Trotsky, con el hecho de haber sido separado del gobierno, luego de haber sido expulsado del partido y su salida finalmente de la Unión Soviética. Entonces, toda esta serie de eventos él los va escribiendo en textos en la década de los 20. Y en todo caso, lo que él expone sobre Trotsky es, digámoslo, la manera y cómo lo visualiza. Por un lado, lo que vindica de él es su insistencia en un plan de una orientación para la economía y en una democracia obrera. Y entonces él tiene que ofrecer Mariátegui tiene que ofrecer una explicación de por qué Trotsky terminó de esta manera. Entonces lo que Mariátegui dice al respecto es que Trotsky, digámoslo, tuvo desacuerdos con la vieja guardia del partido, y que quienes veían a Trotsky como un advenedizo, porque, digámoslo, la participación de Trotsky fue bastante tardía, o sea, a partir de 1917. A pesar de todo esto, Mariátegui consideraba que no iba a haber un cisma dentro del partido y que en general las propuestas de Trotsky habían sido aceptadas dentro del partido. Pero una vez que ve, digámoslo, todo lo que ocurrió y, digámoslo, el hecho último que fue la salida del partido de Trotsky, cuando salió Trotsky del partido y cuando salió finalmente de la Unión Soviética, lo que Mariátegui dice es que en cierta manera Mariátegui deplora lo ocurrido, señalando que
Trotsky representaba justamente este elemento ecuménico, este elemento universal, es decir, fue él quien dio este sentido de universalidad a la revolución, este sentido ecuménico. Pero al mismo tiempo, Mariátegui señala que en ese momento de la revolución, quienes encarnaban un sentido más práctico, más pragmático de las necesidades específicamente nacionales de la Unión Soviética, era Stalin. Entonces, por un lado, si bien deplora justamente, digámoslo, la salida de aquel que representaba el sentido ecuménico de la revolución, también trata de admitir el hecho de que Stalin representaba el sentido más práctico y más específicamente nacional de la revolución en ese momento. En eso coincide Hobsbawm, porque él mira la sucesión de hechos y de decisiones del gobierno bolchevique como precisamente esto que comentaba antes, como decisiones que se tomaban al día, tanto que tenían dos opciones como resultados, o bien la caída de la URSS o bien el éxito de ese día. Y entonces él mira que las decisiones que se tomaron no habla específicamente de Stalin, pero del periodo más autoritario, él las señala como decisiones también prácticas. Sí, sí. Y bueno, esto es en general lo que escribe Mariátegui específicamente sobre la Revolución Rusa. Y aquí solo me desvío brevemente por dos casos puntuales, porque digámoslo, el impacto de la Revolución Rusa en Mariátegui no se limita solo al hecho de que escribió sobre la revolución y sus protagonistas, sino también que incidió en su manera de pensar las realidades específicamente del Perú y de Latinoamérica, que era lo que había mencionado anteriormente. Entonces, justamente esta dualidad entre el sentido de lo internacional y el sentido de lo nacional. Esto está más marcado en su texto titulado Defensa del marxismo, en el cual Mariátegui va a señalar de qué manera puede resultar útil el marxismo en América Latina. Y en todo caso, lo que a él le interesa era qué podía contribuir el marxismo a las realidades latinoamericanas y peruanas. Y entonces, ¿qué viene a ser el marxismo para Mariátegui? Viene a ser como un horizonte de pensamiento, como un conjunto de herramientas, las cuales pueden ser tomadas siempre y cuando sean transformadas para las realidades. ¿Y qué es lo que hace posible este hecho de utilizar esas herramientas? Que las realidades nacionales, a pesar de sus especificidades, están situadas dentro de un escenario internacional. Y esto rompe con esta idea del siglo XIX, así como las realidades nacionales como algo muy original y muy específico. Aquí vemos que Mariátegui dice, o sea, sí, podrá tener sus especificidades, pero en última instancia tan solo existen dentro de un escenario internacional las realidades nacionales. Para regresar un poco al contexto ruso, creo que es importante considerar que los actores revolucionarios fueron diversos, como lo había señalado, aun cuando el bolchevismo absorbió a todas las restantes tradiciones revolucionarias a las que marginó dentro de movimientos radicales. Hasta 1914, de hecho, el anarquismo había sido una ideología mucho más atractiva que el marxismo para los activistas revolucionarios en gran parte del mundo y especialmente en Europa. René también ha preparado una reflexión en torno a los actores de la revolución que se encontraban por fuera del espectro bolchevique. Sí, bueno, en honor al tiempo voy a resumir brevemente esto, que es bastante interesante. Solemos pensar que los principales actores de la Revolución Rusa fueron una masa de obreros, campesinos y soldados dirigidos por los bolcheviques, que a propósito de dónde viene el nombre bolchevique, viene de la palabra bolshinstvo, que significa mayoría, igual que en español teníamos palabras derivadas como amor, el sustantivo, amoroso, digamos, el adjetivo, y amante, el sujeto, ¿no? Entonces aquí también es lo mismo, bolshinstvo es la mayoría, Bolshoi es grande, como el teatro, se llama Bolshoi, de hecho, porque es el gran teatro ruso, y bolchevique sería el de la mayoría, ¿no? Y lo mismo sucede con los mencheviques, es decir, los de la mayoría, los de la minoría. Entonces hay que ver la revolución como un proceso, como una variopinta conjunción, y creo que esa sería la mejor definición posible de grupos políticos, muchas veces opuestos entre sí, por ejemplo, como republicanos y monárquicos populares. O sea, el monarquismo popular es un fenómeno, brevemente quiero hablar de esto, que no solo ocurre en la Rusia
precomunista, sino también en muchos contextos, se puede analizar en muchos contextos históricos, por ejemplo, en las independencias latinoamericanas. Serulnikov, un historiador, manifiesta que, por ejemplo, este monarquismo popular se refiere, lo que hace es referirse como al rey, como en último término, el ente que puede restablecer el orden y la paz, y que los demás entes, digamos, los demás representantes del gobierno son corruptos, no así el rey, que es puro, etcétera, ¿no? De hecho, aquí viene también una ucronía de las revoluciones, que en 1905, cuando se produce la revolución de 1905, hay una gran protesta que llega al Palacio de Invierno y que las personas clamaban por el rey, que le reciba y que escuche sus peticiones, porque ellos manifestaban que su gobierno, sus representantes eran corruptos, no él. El zar, pensando que iba a ocurrir un caos, que iban a entrar al palacio, etcétera, ordena la represión, lo cual ocasiona que se radicalice el movimiento, ¿no? Esto se lo puede ver, por ejemplo, en una serie que se llama Los Últimos Zares, que está disponible en Netflix. Y uno de estos grupos, digamos, en esta variopinta reunión de grupos, era el Ejército Negro. El Ejército Negro, como tal, era un ejército de campesinos anarquistas ucranianos dirigidos por Néstor Magno. Néstor Magno era un campesino muy relacionado con la tierra y con su región, con el sur de Rusia, y lo que él realizó fue una gran labor propagandística en el sur de Rusia, y él armó un ejército, perdón, en el sur de Ucrania, y armó un ejército que denominó el Ejército Negro. La bandera del Ejército Negro se parece mucho a la de los piratas, tiene unos huesos en la mitad y dice muerte a todos los que se oponen a los trabajadores, o algo así. Lo estoy simplificando, pero o algo por el estilo. Es un mensaje grandote en una bandera súper aterrorizante, yo creo. Y bueno, ese era uno de los grupos, digamos, más grandes y uno de los grupos y ejércitos más efectivos. Pero al producirse la revolución en octubre, coincidir con los bolcheviques en muchos casos, se separa luego al ver esta formación de soviets, y como decía Nati, que tenían un sentido muy disciplinario, y después con lo que pasa con la organización de los campesinos de la tierra, la colectivización que ya no gustó mucho a los campesinos, y además por la intervención de la Checa, de la policía secreta soviética, por toda la represión, se separa de ellos y es derrotado, y al final por los bolcheviques se crea una leyenda negra respecto a él, que era alcohólico, que era antisemita, y todo esto es desmentido luego por algunos de esos partidarios, ¿sí? Como Piotr Archinov, que escribe en la historia del movimiento magnovista, por ejemplo. Como les comentaba, el día de hoy vamos a cerrar con una entrevista a Tomás Quevedo. Él es profesor de la carrera de Sociología en la Universidad Central, también es investigador, y vamos a conversar sobre uno de sus trabajos. Es una investigación en torno a la recepción de la Revolución Rusa en Ecuador. Te damos la bienvenida. Hola Nati, hola Brian, hola René, muchas gracias por la invitación y qué gusto que tengan un programa que hable sobre historia. Qué gusto para nosotros tenerte aquí. Bueno, para empezar, ¿cómo se llama tu investigación? ¿Dónde está publicada? ¿Y cuál fue tu motivación para trabajar este tema? Bueno, la motivación, como objeto de estudio he tenido por lo general el marxismo y la izquierda ecuatoriana. Entonces, esto era como algo que me encontré mientras hacía parte del trabajo de archivo de mi tesis de doctorado. Y digamos, justo se cumplía el centenario de la Revolución Rusa en 2017, y entonces, digamos, con los materiales que fui encontrando, fui armando algo, digamos, para conmemorar, digamos, desde mi lado, esta parte, ¿no?
El trabajo se llama Cuidado con el bolchevismo, ¿no? Los primeros días de la Revolución Rusa en la prensa ecuatoriana, que es interesante ahí porque era el principal medio de comunicación y por donde podían llegar justamente estas noticias. Y por eso se toma como base y como objeto de estudio para explicar el impacto de la Revolución Rusa en la prensa ecuatoriana, y dos periódicos en específico, que es El Día, que era un periódico de tendencia liberal, y El Comercio, que obviamente estaba más vinculado al conservadurismo. ¿Cuántos días se demora la Revolución Rusa en llegar al Ecuador? Digamos, a pesar de lo que podríamos suponer, los cables internacionales llegan bastante rápido. Entonces, digamos, 2 días después, al 11 de noviembre, ya se publica en El Día la primera noticia de un golpe de Estado en Rusia, ¿no? Entonces, es una cuestión, digamos, creo que es interesante entender que el impacto de la Revolución Rusa es un impacto que va del acontecimiento noticioso a la curiosidad política, y de la curiosidad política a la construcción de estructuras políticas. Es decir, digo, lo puedes mirar como el impacto de un acontecimiento en un primer momento, pero luego las repercusiones de ese acontecimiento en la construcción del sentido de la izquierda ecuatoriana va a ser fundamental, ¿no? Porque, digo, o sea, todo lo que esté en juego ahí va a generar disputas por el sentido, y sobre todo, digo, la cuestión más importante de la Revolución Rusa es que da a los desposeídos la posibilidad de pensar que pueden acceder a algo, pueden acceder a una vida más digna. Entonces ese se convierte en uno de los principales motores, digamos, de ir midiendo o viendo el impacto de esta revolución. En Europa, la opinión pública recibe con buenos ojos en un primer momento la Revolución Rusa, porque se esperaba una caída del zarismo. ¿Eso también ocurre en Ecuador? ¿Se ve en un primer momento de manera positiva? Creo que más que positiva, se lo ve de una manera objetiva. O sea, las primeras noticias, como te digo, las del 11 de noviembre, digamos, octubre en este caso, en Rusia, llegan, digamos, con la idea de, pasó esto, ¿no? Pero conforme van pasando los meses y conforme la Revolución Rusa se va radicalizando, ya deja de ser un hecho noticioso, y ya pasamos al nivel de los editorialistas, donde dicen, se está amenazando la propiedad, se está amenazando las creencias, se está amenazando, digamos, como todos los principios de la sociedad tradicional, digamos, burguesa, que además hay una cuestión que es importante entender en este momento, ustedes creo que lo abordaron en su primer programa, que es esta idea que la Revolución Rusa se da en un proceso de entreguerras. Por tanto, muchas de las noticias que pasan en Rusia se confunden con las noticias de la guerra en un primer momento, ¿no? Digo, y ahí la tesis importantísima de Lenin, digamos, que se mueve en el marco de todo este proceso, era transformar la guerra imperialista en una guerra revolucionaria, ¿no? Y es un poco lo que pasa con este proceso. Y, digamos, y en un primer momento creo, cierto nivel de prensa, y sobre todo más en las periferias, no se logra captar, digamos, el sentido y la construcción política que estaba detrás de Lenin y del partido bolchevique, ¿no? En ese sentido, los periódicos que tú analizas deben considerarse como actores políticos antes que como canales meramente informativos. Creo que van asumiendo una actoría, pero van asumiendo una actoría en conforme se va radicalizando el proceso. Okay. O sea, en un primer momento tú logras ver que dicen, pues pasó esto. Pero como después, una noticia. Claro, una noticia cualquiera, pero después ya empiezas a ver los juicios de opinión. Bueno, ya cuando llega a 1920, vos ya te encuentras así con la idea de justamente la amenaza roja, el pacto satánico, el caos, la anarquía. Tal vez la palabra clave también bolchevique, como en el caso de Mariátegui, adquiriendo un sentido negativo automáticamente. Claro, exacto. O sea, y es un sentido negativo que va a ser un sentido de larga duración, si queremos hablar en términos históricos, ¿no? Ese sentido negativo. Porque todo lo que va a estar relacionado con el comunismo, con la izquierda, con la Unión Soviética, con Rusia, con Lenin, con Marx, es decir, todos los símbolos que universaliza la Revolución Rusa, porque hay que ser digamos, también ahí muy justos con la Revolución Rusa. La Revolución Rusa universaliza un imaginario y universaliza un tipo de pensamiento, más allá de las limitaciones que en el propio proceso tuvieron, pero hace un proceso de universalización en el cual la gente aspira a la posibilidad de acceder, digamos, a una organización política que cambie el rumbo de la vida, lo que no es poca cosa. Entonces es una cuestión re interesante de mirar, pero claro, o sea, tú te das cuenta que hasta ahora, digamos, solo por poner una cuña de coyuntura, digamos, la disputa ahora en Chile, después de los procesos electorales, va a ser entre comunismo o fascismo. Sí. O sea, digo, para un poco mirar el sentido de la larga duración de los sentimientos que la Revolución Rusa termina despertando, ahí sí, en la muy larga duración, para decirlo con Braudel, ¿no?
En 1917 en este país hay una actividad interesante de sectores políticos. A nivel político, ¿qué actores interactuaron con el gobierno bolchevique? O sea, en la primera parte muy pocos. O sea, digamos, lo que tú vas teniendo, por ejemplo, es que en 1919 se funda el periódico Bandera Roja, ¿no? Y una de las cuestiones muy interesantes es que Bandera Roja, no recuerdo si es el número 3 o en el número 5, pone una foto de Lenin y de Trotsky, ¿no? Y hace una lista de obras que recomienda a los trabajadores para una biblioteca básica del socialismo, ¿no? Entonces es una cuestión muy, muy, muy chévere, porque el impacto que va a tener en los sectores populares es la posibilidad de disputa, y eso es y esto lo plantea también Moreano, por ejemplo, en su artículo sobre el desarrollo del capitalismo en la primera mitad del siglo XX, cuando él dice, claro, la hegemonía católica en la costa era un poquito más floja, por tanto, digamos, la difusión del anarquismo, del latinoamericanismo y luego y posteriormente del socialismo va a ser mucho más fácil. Además, como era el puerto, digamos, y era el espacio donde el desarrollo del capitalismo estaba más avanzado, había cierto tipo de libertades y cierto tipo de organizaciones, como como la Sociedad Cacahuera, Tomás Briones y todo el cúmulo de masa, digámoslo así, construido por la Revolución Liberal, que fueron los gérmenes donde la Revolución Rusa y los ecos de la Revolución Rusa se van encarnando. A mí me surgió una duda, no sé si tú tal vez puedas ayudarme a responder. Fuera de la prensa, que digamos lo que narra estos acontecimientos de la revolución y que después ofrece juicios de valor acerca de los eventos y sus actores, ¿hay textos que circulen, aparte de esto, que permitan dar cuenta de la revolución? Textos sobre pensamiento marxista, como tú señalabas en este número de Bandera Roja, que señala textos que recomiendan sobre la lectura sobre Marx, sobre el marxismo y la revolución. ¿Qué era lo que circulaba en textos aparte de la prensa? ¿Había algo más? Claro, verás, según un autor, un historiador muy olvidado, justamente por ser comunista, creo yo, que es Osvaldo Albornoz Peralta, él tiene un texto que a mí me abrió, fue una luz en el camino, la verdad, que es la influencia de la Revolución Rusa en los intelectuales ecuatorianos, ¿no? De la primera mitad del siglo XX. Entonces tú tienes que va a haber, y él cita el catálogo de la librería española, si no me equivoco, y de otra librería en Guayaquil, donde él muestra que desde 1911 hay una importante circulación de ciertos textos, especialmente ediciones españolas, de, digamos, extractos del Capital, el Manifiesto Comunista, obras de Kropotkin, obras de Proudhon. Es decir, hay la circulación de un pensamiento. Lo que sí ya circulaba mucho era la literatura de Gorky, por ejemplo. Entonces, tú tienes que había, digamos, una cierta circulación de ideas. Ojo, pero lo que hay que entender ahí es que esa circulación de ideas no es que son ideas de masa. Es decir, el planteamiento de Marx era que los obreros pudieran leerlo, ¿no? O sea, la apuesta de Marx es una apuesta muy loca, ¿no? Convertir a todos en filósofos, que todos tengan la capacidad de la especulación filosófica. Pero claro, digo, eso no pasaba necesariamente, digamos. El propio Gramsci, la Revolución contra el Capital, planteaba que el capital era una librería en la estantería de la burguesía, ¿no? Entonces, lo interesante es eso, que hay una importante circulación de obras que ya están ahí, que predisponen un escenario para una circulación de ideas. Muchas gracias, Tomás, por esta entrevista. Ha sido un tiempo muy corto, nos quedamos con muchas curiosidades, muchas dudas sobre tu investigación y sobre tu visión sobre la Revolución Rusa en Ecuador. Tal vez quieres cerrar con unas palabras cortas, muy cortas. No, capaz, solo citar a un autor que encontré cuando hacía estas investigaciones, que es Antonio Quevedo, un internacionalista, que dice: el chispazo inicial ilumina el oriente. Es Rusia la nación de donde surge la llama anunciadora, pero sus estallidos dispersos continúan en una roja sucesión de llamaradas. Muchas gracias, Brian y René. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Tiempo Ahora.